Continuación, estudiaremos la segunda parte de un término algebraico. En este caso vamos a estudiar lo que es el coeficiente numérico. El coeficiente numérico es la parte numérica o simplemente el número que aparece delante de la parte literal, ya sea una variable o cuando existen varias variables o letras en el término algebraico. Convención siempre se coloca antes de la parte literal, como habíamos dicho, delante de la parte literal o de las letras o variables. Por ejemplo, si tenemos el siguiente término algebraico, 2 por x a la 3, el coeficiente numérico es el 2, es la parte numérica y siempre se debe colocar delante de la letra o variable. Se debe tener en cuenta que entre el coeficiente numérico y la variable puede actuar el operador de la multiplicación por o el de la división dividido entre, como en el ejemplo anterior que tenemos 2 por x a la 3. Aquí observamos el operador por que actúa entre el coeficiente numérico y la variable x. Otros ejemplos podemos decir si tenemos 5 por a la 2. También está aquí operando la multiplicación. Y también si tenemos, por ejemplo, a sobre 3. En este caso, tenemos un coeficiente numérico en forma de fracción, que sería 1 sobre 3 si lo separamos de la variable que multiplica a la variable a. Podemos verlo como una multiplicación de un número fraccionario con la letra o variable, o también podemos ver que se trata de un cociente entre la parte literal y la parte numérica. También se pueden presentar combinaciones como las siguientes, donde tenemos 5 por m sobre 4 por n. Y digamos que m es elevado a la 3 y n a la 2. Aquí también podemos diferenciar la parte numérica como un número fraccionario, 5 sobre 4, en tanto que la parte literal sería un cociente de las variables m a la 3 sobre n a la 2. Aquí lo importante es entender que entre el coeficiente numérico y la variable actúa uno de estos dos operadores, ya sea la multiplicación o la división. Recordemos que estamos considerando lo que son las partes de un término algebraico, en donde la suma y la resta no se pueden considerar. Se consideran es cuando tenemos una expresión algebraica, es decir, con varios términos algebraicos. Ahora bien, si delante de la parte literal, es decir, de la variable o variables, en nuestro término algebraico no es evidente un coeficiente numérico, es porque dicho coeficiente es 1. Lo que pasa es que en álgebra se trata de evitar la sobreespecificación. Por ejemplo, se escribe x a la 3 en lugar de 1 por x a la 3, porque se considera que escribiendo el 1 como coeficiente numérico se sobreespecifica, o sea, se da más información de la necesaria para un término algebraico. Entonces, por eso, este coeficiente cuando vale 1 se suele omitir y simplemente, como en este caso, en vez de escribir 1 por x a la 3, se escribe x a la 3. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si tenemos menos a la 2? Aparentemente no hay un coeficiente numérico, pero realmente sí lo hay. Solamente que en aras de evitar la sobreespecificación, se escribe mejor menos a la 2 en lugar de menos 1 por a la 2, porque quedaría sobreespecificada. Entonces, ese coeficiente 1 también se omite. Asimismo, si consideramos una expresión algebraica, aunque solamente estamos considerando las partes de un término algebraico, pero asumamos que tenemos estos tres términos que componen una expresión algebraica, m a la 2 menos 5 por m por n menos n a la 3, se escribe así en lugar de 1 por m a la 2 menos 5
m por n menos 1 por n a la 3. Miremos que no importa si este término algebraico inicia una expresión algebraica o si está eh, ilustrado este término posterior al inicio de la expresión algebraica, siempre se omite el 1 como coeficiente y no importa el signo que tenga, si es positivo o negativo. Aunque hay que hacer una salvedad, solo se suele ilustrar para coeficientes fraccionarios, como vimos en uno de los ejemplos anteriores, cuando expresamos que siempre actúa una operación entre la parte numérica y la parte literal, ya sea la multiplicación o la división. Si queremos expresar el coeficiente numérico de forma separada de la variable o parte literal, entonces cuando el coeficiente es fraccionario, sí se suele utilizar el 1. Otro ejemplo sería, para complementar, si tenemos x a la 3 sobre 5, igualmente entonces si queremos, digamos, sacar o hacer más evidente el coeficiente fraccionario, pues simplemente lo escribimos por aparte delante de la variable o letra como un quinto de x a la 3. Este tipo de situaciones a veces es necesaria cuando se requiere especificar el coeficiente numérico. Casos puntuales, por ejemplo, cuando se balancea una reacción química, de forma concreta una ecuación química por el método algebraico, o queremos obtener una correlación a partir de ciertos datos y necesitamos obtener el coeficiente numérico. En este caso, se puede llegar a obtener un coeficiente fraccionario. Y existen otras situaciones que requieren evidenciar o hacer más explícito cuál es el coeficiente que tiene una variable en un término algebraico o en una expresión algebraica. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.